Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha tocado el corazón y que sabemos que a muchos de ustedes también les va a conmover. Vamos a hablar de algo que ha estado generando muchísimo revuelo y ternura en el mundo del espectáculo, el apoyo incondicional que Mert Ramazan ha demostrado hacia Afra Saraholu. Sí, ese apoyo que va más allá de las cámaras, que se siente genuino y que honestamente nos derrite un poquito. Han visto las noticias, los rumores, las especulaciones, pero hoy queremos poner el foco en lo que realmente importa, ese respaldo sólido, esa complicidad que transmiten. ¿Están listos para sumergirse en esta historia de apoyo mutuo que está conquistando corazones? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí vamos a empezar con este tema tan especial. Pues bien, como les decía, el título lo dice todo, Mert Ramazan vs Afra Saraholu, apoyo incondicional que conmueve. Y cuando hablamos de apoyo incondicional, no nos referimos solo a estar ahí en los buenos momentos, que todos sabemos hacer. Nos referimos a esa mano firme que se tiende cuando las cosas se ponen un poco cuesta arriba, a esa mirada de confianza que te dice estoy contigo, pase lo que pase, a esa defensa silenciosa pero poderosa que te hace sentir invencible. Y eso es justo lo que hemos estado presenciando con Mert Ramazan y Afra Saraholu. Ustedes saben que ambos son figuras públicas muy queridas, que sus carreras han ido en ascenso meteórico, y con eso por supuesto vienen las presiones, las expectativas y a veces las críticas injustas. Es en esos momentos cuando el apoyo de alguien cercano se vuelve un verdadero tesoro. Hemos visto en redes sociales, en entrevistas y en general en el ambiente mediático, cómo Mert Ramazan se ha mostrado como un pilar para Afra Saraholu. No se trata de ser un fan ciego, para nada. Se trata de esa conexión genuina que trasciende las relaciones superficiales. Es esa admiración mutua por el trabajo del otro, ese respeto por las decisiones, y sobre todo, esa capacidad de ser el refugio en medio de la tormenta. Piensen en la industria del entretenimiento, que puede ser bastante voraz. Los focos están siempre encendidos y cualquier tropiezo, o incluso un comentario fuera de lugar, puede magnificarse de forma desproporcionada. En este contexto, tener a alguien que te valida, que cree en ti, que te anima a levantarte si caes, es invaluable. Mert Ramazan, de una manera muy sutil pero constante, ha dejado claro que Afra no está sola. Y no hablo de declaraciones grandilocuosas en cada esquina, sino de gestos, de posturas, de esa manera de mirarse que dice mucho más que 1000 palabras. Hemos notado cómo él, a pesar de tener sus propios proyectos y su propia agenda, siempre encuentra tiempo y espacio para mostrarle a ella su respaldo. Ya sea en eventos públicos donde se les ve juntos y cómplices, o a través de esos likes y comentarios que, aunque parezcan pequeños, en la vida de una persona pública son un ancla. Son pequeños recordatorios de que hay alguien ahí que te quiere y te apoya. Y no se trata solo de la presencia física. Lo más conmovedor de este apoyo es su autenticidad. No se siente forzado, no se siente calculado para las cámaras. Se percibe como una relación de profunda amistad y admiración que evidentemente se ha fortalecido con el tiempo y las experiencias compartidas. Hemos sido testigos de cómo, ante ciertas polémicas o comentarios negativos dirigidos a Afra, Mert Ramazan ha respondido de manera serena pero firme, defendiendo su integridad y su talento. No busca el conflicto pero tampoco se queda callado ante la injusticia. Esa es la marca del verdadero apoyo, estar ahí para proteger y validar, sin necesidad de generar un circo mediático. Es fácil para cualquiera decir te apoyo, pero demostrarlo, especialmente cuando las cámaras están apuntando y la presión mediática es alta, es una historia completamente diferente. Lo que Mert Ramazan ha hecho es elevar el concepto de apoyo a un nivel más profundo. Es como si él entendiera las presiones que Afra enfrenta, las exigencias de su carrera, y decidiera ser su roca en medio de todo eso. Y eso, señoras y señores, es realmente conmovedor. Nos hace pensar en la importancia de tener esas personas en nuestras vidas, en la fuerza que nos da saber que no estamos solos cuando luchamos por nuestros sueños. Piénsenlo por un momento. Imaginen la cantidad de comentarios, de opiniones, de juicios que reciben las personas famosas a diario. Es una lluvia constante que, por muy fuerte que seas, puede llegar a desgastar. En ese torbellino, una palabra de aliento, un gesto de cariño, una defensa pública, pueden ser el salvavidas que evita que te hundas.
Y eso es lo que Mert Ramazan parece ofrecerle a Afra Saraolu. No es solo un novio, un amigo, un colega, es ese aliado incondicional que te impulsa a seguir adelante, que te recuerda tu valía cuando tú misma lo dudas. Hemos visto en las redes sociales cómo los fans, al observar esta dinámica, se han conmovido profundamente. No es solo admiración por su talento artístico, sino también por la calidad de su relación. La gente anhela ver este tipo de conexiones genuinas, donde el apoyo mutuo es palpable y real. Y Mert Ramazan, con su actitud, ha sabido ganarse aún más el cariño del público, demostrando no solo ser un artista talentoso, sino también una persona íntegra y leal. La manera en que él maneja la situación es digna de admirar. No busca protagonismo a costa de ella, sino que su apoyo se siente como una extensión natural de su relación. Es discreto cuando debe serlo, pero contundente cuando es necesario. Y esa madurez en la forma de relacionarse es algo que deberíamos valorar. Es un ejemplo de cómo el apoyo en una relación, sea de la índole que sea, debe ser un acto de generosidad y fortaleza, no de posesividad o interés. Hemos analizado muchísimos detalles, y lo que se desprende es una historia de compañerismo y lealtad que va más allá de lo superficial. Mert Ramazan ha demostrado ser ese tipo de persona que celebra los éxitos del otro sin envidia, y que está ahí para levantar al otro cuando las cosas no van tan bien. Y eso en el ojo público, donde a menudo la competencia y el ego pueden prevalecer, es un bálsamo para el alma, tanto para Afra como para quienes observamos. En definitiva, este tema nos deja una reflexión muy importante sobre el valor del apoyo incondicional. Nos muestra que en la vida, tener a alguien que realmente cree en ti, que te respalda sin pedir nada a cambio, es uno de los tesoros más grandes. Y ver cómo Mert Ramazan ha manifestado este apoyo hacia Afra Saraolu, de una manera tan genuina y conmovedora, es un recordatorio de que las buenas relaciones y los gestos de lealtad aún existen y nos inspiran a ser mejores. Es un vínculo que no solo beneficia a ellos, sino que también nos inspira a todos nosotros a cultivar ese tipo de relaciones en nuestras propias vidas. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo Mert Ramazan ha demostrado un apoyo incondicional hacia Afra Saraolu que ha conmovido a muchos. Hemos destacado la autenticidad de sus gestos, la discreción pero contundencia de su defensa, y cómo este tipo de relaciones son un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y más aún en el ojo público. Hemos visto cómo su vínculo trasciende lo superficial y se basa en la admiración, el respeto y la lealtad mutua. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir este momento con nosotros. De verdad, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros prepararlo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han notado este apoyo? ¿Qué significa para ustedes el apoyo incondicional en una relación? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o conmovedor, no olviden darle un gran me gusta ***. Ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal *** y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.